nunca me creyeron. Todos decían que solo era una leyenda, algo que inventaron para asustar a los niños. Sin embargo, lo que viví esa noche nunca lo podré olvidar, y aunque quisiera, no podría. Era un viernes cualquiera, y yo me encontraba en casa de unos amigos. Habíamos pasado toda la tarde jugando a juegos de mesa, tomando cerveza y contando historias de miedo. Todos esos relatos de viejas casas embrujadas y fantasmas vengativos parecían no tener sentido, hasta que uno de ellos, Marco, lanzó una frase que me heló la sangre. ¿Alguna vez han escuchado hablar del diablo de las sombras? La habitación se hizo tan silenciosa que hasta pude oír mi respiración. Los demás, curiosos, miraron a Marco como si estuvieran esperando una explicación. Él, sin embargo, no dijo nada más. Se quedó mirando al techo, como si estuviera pensando en cómo seguir. Es una vieja historia, dijo al fin. El diablo de las sombras no es como el diablo común. No tiene cuernos ni cola, ni siquiera una forma definida. Es solo una sombra. Una sombra que se adhiere a tu ser y te persigue. Nadie sabe quién fue originalmente, ni de dónde vino, pero lo que sí es cierto es que todos los que han intentado engañarlo, nunca más volvieron a ser los mismos. Yo me reí, intentando restarle importancia. Era solo una historia para pasar el rato. Pero cuando vi la cara de Marco, su expresión de preocupación, algo me dijo que tal vez no era solo una leyenda. Esa misma noche, cuando ya todos se habían ido, me quedé solo en la casa. Era una casa antigua, de esas que crujen con el viento, y estaba situada en las afueras del pueblo. El teléfono no tenía señal, y la televisión no tenía buena recepción. El silencio era tan denso que parecía que la casa misma respiraba. Me metí a la cama, tratando de olvidarme de la historia del diablo de las sombras, pero algo en mi interior no me dejaba tranquilo. Me levanté, fui al baño, y al regresar, algo extraño ocurrió. Al pasar por el pasillo, vi una sombra. No una sombra común, no la que proyecta la luz de la lámpara. Era una sombra que no tenía forma, ni contornos definidos. Era como si el aire mismo se hubiera oscurecido a su alrededor. Parpadeé varias veces, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sombra seguía allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero la voz no salía de mi garganta. Entonces, la sombra se movió, deslizándose por el suelo hacia mí. Fue en ese momento que sentí un frío penetrante, algo mucho más allá de la temperatura ambiente. Era un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no se podía explicar. Miré hacia el final del pasillo, pero allí, en la esquina, solo vi más oscuridad. Era como si todo a mi alrededor se estuviera sumergiendo en la negrura. Desesperado, busqué la luz, pero al intentar encender el interruptor, nada sucedió. Mi respiración se aceleró. Sentí como si esa sombra me estuviera acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Cada paso que daba hacia atrás parecía acercarme más a algo que no quería ver. De repente, la sombra se detuvo. Quedó inmóvil frente a mí, como si estuviera esperando que hiciera algo. El aire se volvió denso, y sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera presionando. Fue entonces cuando lo escuché, una voz baja, apenas un susurro, que parecía provenir de la misma oscuridad. ¿Crees que puedes engañarme? La voz era profunda, rasposa, como si saliera de un ser que no era humano. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero estaba atrapado. La sombra se acercó aún más, y pude sentir su presencia, como si estuviera dentro de mi cuerpo, rozando mis pensamientos. Entonces, la luz se encendió de golpe. La sombra desapareció. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Miré alrededor, esperando que todo fuera solo una alucinación, una pesadilla. Pero lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, sobre el suelo, había un papel. Estaba doblado, como si alguien lo hubiera dejado allí con toda intención. Lo tomé, con manos temblorosas, y al abrirlo, vi que estaba escrito algo que no entendí al principio. Decía: te he observado. Ahora, si quieres engañarme, tendrás que hacerlo mejor que antes. La próxima vez, no habrá escape. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Corrí a la puerta, pero al abrirla,
encontré la misma oscuridad. Algo, o alguien, me estaba observando desde las sombras. Y entonces comprendí, el diablo de las sombras no se juega con él. Es mucho más astuto de lo que imaginamos. Y si alguna vez intentas enfrentarlo, jamás te dejará ir tan fácilmente. Ahora, tengo una duda que me consume, ¿realmente se fue? O tal vez, está esperando el momento en que me atreva a desafiarlo nuevamente. No pude dormir esa noche. El papel seguía en mis manos, como una advertencia silenciosa. ¿Era una broma de algún amigo? ¿Un truco? Mi mente no dejaba de dar vueltas, pero el miedo que sentía era muy real. Algo me decía que esto no había terminado. La sombra que vino era producto de mi imaginación. Al amanecer, decidí ir a la estación de policía. No estaba loco, pero necesitaba respuestas. Les conté lo sucedido, y aunque se veían desconcertados, uno de los oficiales me miró con una extraña expresión. Era como si hubiera escuchado historias similares antes. Vas a pensar que estoy loco, pero he escuchado de casos como el tuyo, dijo, sin perderme de vista. Muchos han venido aquí con historias similares. Siempre con esa sombra, siempre con ese mensaje. Y siempre, de alguna manera, desaparecen. Pero nunca como esperaban. Me sentía aún más inquieto. El oficial me recomendó no quedarme en la casa. Hay lugares que no se deben desafiar, me dijo, pero yo estaba decidido a enfrentarlo. Ya no podía escapar de lo que había experimentado. Esa misma tarde regresé a la casa. El sol se ponía lentamente y la casa parecía más oscura de lo normal. Al entrar, todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Pero sabía que algo no estaba bien. Algo me observaba. Subí al segundo piso, donde siempre me había sentido más cómodo. Esa era la habitación donde había encontrado el papel. Al acercarme a la mesa de noche, algo me llamó la atención. La lámpara estaba apagada, pero no fue eso lo que me inquietó. Fue el hecho de que sobre la mesa, en lugar de estar el papel como lo había dejado, había una caja de madera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué a la caja lentamente, con las manos temblorosas. ¿Quién había puesto esa caja aquí? No recordaba haberla visto antes. La abrí, y dentro había un espejo, pequeño y con un marco de madera envejecida. El reflejo no era el mío, o al menos no lo parecía. Algo en ese espejo estaba distorsionado, como si el reflejo se moviera de una manera antinatural. Fue entonces que escuché un susurro, bajo y gutural, que parecía provenir del espejo. Creíste que podrías escapar, pero no lo hiciste. Mis piernas se doblaron al escuchar esas palabras. Miré al espejo una vez más, y en el reflejo ya no vi mi rostro, sino una sombra negra que se acercaba cada vez más. Sentí como si me estuviera arrastrando hacia el cristal. Quise gritar, pero mi voz no salía. A lo lejos, vi una figura. Una silueta alta y oscura, con cuernos, que se desdibujaba en la negrura del espejo. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero los ojos, esos ojos rojos como la sangre, me miraban fijamente. No podía moverme. Mi mente me decía que debía alejarme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí que todo mi ser se congelaba, que esa sombra me envolvía, absorbiéndome poco a poco. Fue en ese momento que, de alguna forma, logré liberarme de su abrazo. Salté atrás, tropecé y caí al suelo. El espejo, de repente, se quebró en 1000 pedazos. Pero lo extraño fue que no escuché el sonido del cristal rompiéndose. Fue como si el sonido estuviera distorsionado, como si todo a mi alrededor se hubiera desvanecido. Me levanté y miré a mi alrededor. Ya no estaba en la casa. Estaba en otro lugar. Todo era oscuro, y el aire estaba impregnado de un olor a azufre. Ante mí apareció la sombra, la misma figura que había visto en el reflejo del espejo. Te dije que no podrías escapar, dijo la voz, esta vez mucho más cerca. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapado en un lugar que no podía comprender. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? ¿O algo mucho peor, algo real? No tenía respuestas, solo la sensación de que cada segundo que pasaba me acercaba más a un destino del que no podría escapar. Y entonces, la figura levantó una mano y todo a mi alrededor comenzó a girar. El suelo, las paredes, el aire,
todo se distorsionaba y su risa resonaba en mis oídos. Ahora vas a pagar por intentar engañarme. La oscuridad se tragó todo, y en ese momento entendí que el diablo de las sombras no solo había venido a por mí, sino que había comenzado a tomar algo más. Algo que ni yo, ni nadie, podría detener. Pero aún había algo que no entendía: ¿quién había dejado el espejo? ¿Y por qué tenía la sensación de que no era el primero ni el último en caer en su trampa? El próximo paso era inevitable. Y estaba cada vez más cerca. El suelo bajo mis pies ya no era sólido. Estaba flotando, como si el mundo entero se hubiera desmoronado. La figura oscura ante mí se estiraba y se retorcían como si fuera hecha de sombras vivientes. Su rostro, ahora completamente visible, estaba deformado, como si la piel misma se estuviera desgarrando. Sus ojos brillaban con una intensidad que me cegaba, y esa risa nunca se detenía. «¿Te creías listo para enfrentarte a mí?», la voz rugió, haciendo eco en todo el vacío. «Este es tu precio por intentar engañarme». Me levanté del suelo, intentando recuperar el control de mi cuerpo, pero era como si todo estuviera en cámara lenta. Sentí una presión insoportable sobre mi pecho, como si todo el aire se hubiera ido. Mis piernas temblaban, pero mis ojos no podían apartarse de esa figura, que parecía absorber cada rastro de luz que quedaba a su alrededor. No era solo el diablo de las sombras, algo mucho más antiguo y aterrador habitaba dentro de esa oscuridad. Intenté recordar lo que Marco había dicho en la noche que me contó sobre él. Nunca puedes engañarlo de la misma forma dos veces. Siempre está observando, siempre está esperando. Pero, ¿cómo derrotas algo que ni siquiera tiene forma? ¿Algo que te acecha desde la oscuridad misma? La figura se adelantó un paso. Cada movimiento suyo parecía hundir el espacio a su alrededor en un abismo más profundo. En un instante, me di cuenta de que ya no estaba flotando, sino cayendo. No había suelo, no había paredes. Solo el vacío. No podía escapar. Mi cuerpo estaba completamente atrapado en su trampa, y algo me decía que, si no hacía algo pronto, todo estaría perdido. De repente, recordé el espejo. Ese maldito espejo que había encontrado en la mesa. ¿Qué significaba? ¿Por qué, al romperlo, me había transportado aquí? ¿Y qué quería decir el mensaje? Te he observado. Ahora, si quieres engañarme, tendrás que hacerlo mejor que antes. Fue como si el espejo fuera una especie de portal, un conducto que me había llevado directamente a la dimensión del diablo de las sombras. Pero eso no podía ser todo, ¿verdad? Algo faltaba. Miré a la figura frente a mí, que ahora parecía más impaciente. Me estaba acercando lentamente, como un cazador que disfruta de la ansiedad de su presa. En ese momento, una idea loca cruzó por mi mente: ¿y si la única forma de escapar era devolverle el juego? Sin pensarlo más, grité con todas mis fuerzas. «Tú no eres el único que puede jugar con sombras». La figura se detuvo, como si esas palabras le hubieran atravesado, y me miró fijamente. Un destello de algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos rojos. «¿Qué?». La voz tembló, por un momento, como si no estuviera acostumbrada a ser retada. «Yo también sé jugar», respondí, con más seguridad de la que realmente sentía. Había algo en mi interior que me decía que no debía mostrar miedo. El diablo de las sombras se alimentaba de eso, de nuestra desesperación. Un impulso de ira me recorrió. Recordé que en mis estudios de ocultismo había leído algo sobre sombras, sobre cómo podían ser controladas con la fuerza de voluntad. No era fácil, pero si podía concentrarme lo suficiente. De repente, empecé a visualizar una sombra propia. En el vacío, esa sombra comenzó a formarse, al principio débil, pero luego con más claridad. Sabía que debía controlarla. Me concentré, pensando en la oscuridad que me rodeaba, y de alguna forma, sentí como si la sombra que creaba tomara forma en mis manos. En un parpadeo, se materializó una esfera negra, densa y fría como el hielo. Mi propio poder. «¿Tú, qué estás haciendo?». La figura vaciló, retrocediendo un paso. Parecía sorprendida, quizás incluso asustada. Pero yo ya no podía detenerme. «Voy a jugar a tu juego, pero con mis reglas», dije, sabiendo que ya no tenía marcha atrás. Arrojé la esfera hacia él.
En el instante en que tocó la figura, algo increíble sucedió. La sombra se expandió, envolviendo por completo la silueta del diablo. Pero no lo absorbió. No, la sombra del diablo de las sombras comenzó a luchar contra la mía, como si se tratara de una batalla de titanes. El vacío que nos rodeaba empezó a temblar, como si el espacio mismo se estuviera desgarrando. La figura ante mí gritó, pero el sonido no era humano. Era más como un rugido de miles de voces entrelazadas. La sombra que había creado se estaba intensificando, empujando al diablo hacia atrás. Pero entonces, la figura se detuvo y lanzó una mirada de pura furia. «Has hecho un gran error, humano», dijo, su voz ahora llena de amenaza. «Pensaste que podrías ganarme. Pero eres un tonto». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión invisible sobre mi cuerpo. La sombra del diablo de las sombras comenzó a rodearme, y con cada segundo, me estaba aplastando, como si miles de manos invisibles intentaran desgarrarme desde adentro. «Te daré una última oportunidad», susurró, tan cerca que sentí su aliento frío sobre mi oído. «Dime por qué crees que puedes desafiarme. Dime, ¿qué tienes que ofrecerme?» Mi mente se nubló. ¿Qué podría ofrecerle a algo tan poderoso? ¿Mi alma? ¿Mi vida? No. Algo más. Algo que no entendía aún, pero que ahora sabía que debía ser la clave. Pero antes de que pudiera hablar, la oscuridad se tragó todo. Me desperté en un lugar que no reconocí. El aire estaba denso, frío, y la luz era débil, como si el día nunca hubiera llegado. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera estado luchando por horas, días quizás. Los ecos de la batalla aún resonaban en mi cabeza. La sombra. El diablo de las sombras. Su rostro, esa mirada infernal, seguía persiguiéndome, incluso en la oscuridad. Intenté moverme, pero sentí como si algo me retuviera. No era un simple cansancio, sino una presión invisible que me mantenía inmovilizado. Miré alrededor, buscando alguna pista de dónde estaba. No había paredes, ni techo. Solo oscuridad, un vacío infinito que se extendía más allá de donde alcanzaba mi vista. De repente, una figura emergió de la nada, materializándose lentamente frente a mí. Era alta, delgada, y su rostro no tenía rasgos humanos, solo una oscuridad profunda, como si fuera una sombra viva, como si la propia oscuridad le hubiera dado forma. En sus ojos brillaba la misma luz roja que había visto antes. «Pensabas que podrías escapar. Pensabas que podrías engañarme». La voz resonó, pero esta vez no era la del diablo. Era como si fuera otra entidad, tal vez una parte de él, tal vez algo aún más antiguo. El ser se acercó, y aunque su cuerpo no tenía una forma definida, sentí la presión en el aire, como si estuviera absorbiendo la luz misma. Intenté hablar, pero mis labios no respondían. No podía emitir sonido. Mi mente estaba bloqueada, como si algo estuviera cortando cualquier intento de resistencia. Pero entonces, la voz volvió, esta vez en mi mente, un susurro suave pero penetrante. «Te di una oportunidad. Pero ya has fallado. Ahora serás mío». La sombra, si es que se podía llamar así, avanzó hacia mí. Sentí como si todo lo que había conocido se estuviera desmoronando. Mis recuerdos, mis pensamientos, mi propia identidad comenzaban a desvanecerse, como si me estuviera convirtiendo en parte de esa oscuridad, de esa sombra. Pero había algo en mi interior que no me dejaba rendirme. Una pequeña chispa, un pensamiento residual, algo que me había quedado grabado cuando la figura me había preguntado qué tenía para ofrecerle. Fue entonces cuando entendí. ¿Por qué no podía escapar? Porque había algo que no había entendido hasta ahora. El diablo de las sombras no se alimentaba solo de miedo. Se alimentaba de algo mucho más profundo, de la desesperanza, de la sumisión, de la aceptación del destino inevitable. Mis ojos se abrieron de par en par, mientras una nueva sensación recorría mi cuerpo. No podía permitir que mi alma fuera absorbida por esa sombra. No podía permitir que mi mente se rindiera. Aún tenía algo que ofrecer, aunque no sabía exactamente qué. Pero tenía que luchar, aunque fuera lo último que hiciera. «No». La palabra salió con más fuerza de lo que esperaba. El vacío a mi alrededor tembló. La figura frente a mí vaciló,
como si la intensidad de mi grito hubiera hecho algo, como si hubiera tocado alguna fibra profunda dentro de ese ser. Algo comenzó a cambiar. ¿Qué haces? La sombra siseó, su voz ahora llena de rabia. ¿Cómo puedes resistir? Entonces, por primera vez desde que había llegado a este lugar, sentí un calor. Un resplandor, débil al principio, pero que fue creciendo. Mi propia sombra, esa que había evocado cuando la batalla con el diablo comenzó a tomar forma nuevamente. Solo que esta vez era diferente. Ya no era una sombra común. Era algo más fuerte, más denso, algo con una voluntad propia. Esto no terminará así, grité, y la figura ante mí retrocedió, como si mi sombra estuviera tomando fuerza a medida que pronunciaba esas palabras. Sentí un poder que nunca había conocido antes. No sabía de dónde provenía, solo que era real. La sombra que se alzaba frente a mí comenzó a desintegrarse, desmoronándose poco a poco bajo la presión de la luz que había invocado. Pero el ser no se rendiría tan fácilmente. Un último rugido resonó a través de las tinieblas. ¿Eres un necio? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Eres un simple mortal? La sombra comenzó a retorcerse y a cambiar de forma, cada vez más oscura, más densa, como si estuviera tomando toda la fuerza de la oscuridad a su alrededor. La batalla no había terminado, y yo, como un simple humano, sabía que tenía que arriesgarlo todo. Pero no sabía qué más hacer. No había un manual, no había instrucciones. Lo único que sabía era que si no lograba detenerlo en ese momento, el precio sería mucho más alto de lo que podía imaginar. Entonces, recordé el espejo. El maldito espejo que había encontrado en mi casa. ¿Y si era la clave para todo esto? ¿Y si al romperlo no solo había liberado una sombra, sino también algo mucho más grande, mucho más antiguo que el diablo de las sombras? Algo que ahora me veía, algo que me observaba, esperando. Mi mano se alzó instintivamente, y en el aire apareció la sombra de un espejo roto, como si estuviera tomando forma ante mis ojos. De repente, la figura frente a mí se detuvo. Sus ojos brillaron con furia, pero también con un atisbo de miedo. No, no lo hagas. La voz, por primera vez, sonaba temblorosa. Es demasiado tarde. Respondí, con la misma determinación que había sentido al principio. La figura intentó huir, pero no había dónde escapar. El espejo, esa abertura hacia algo mucho más allá de la comprensión humana, absorbió su forma. La sombra desapareció, disolviéndose en el cristal, como si nunca hubiera existido. Pero algo no estaba bien. La oscuridad seguía allí. A lo lejos, una nueva figura emergió, más grande, más oscura que todo lo anterior. Creíste que habías ganado. Resonó una voz, mucho más profunda, mucho más poderosa. Pero lo que has liberado, lo que has invocado, no es el final. Y antes de que pudiera comprender lo que significaba, la figura se desvaneció, dejándome solo con una sensación de terror indescriptible. La oscuridad nunca había sido tan densa. No era solo una ausencia de luz, sino una presencia palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de algo pesado, algo que no debía estar allí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Aunque la figura había desaparecido, esa sensación de que algo peor acechaba en las sombras no me dejaba. ¿Qué has hecho? La voz resonó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Pero no provenía de ninguna parte que pudiera ver. Era como si estuviera dentro de mi propia cabeza, como si ese algo tan oscuro pudiera leer mis pensamientos. Intenté ignorarla, intenté mantener la calma, pero el miedo era como un peso en mi pecho, oprimiéndome, queriendo aplastarme. Me miré a mí mismo. Aquel espejo, el que había roto, seguía resonando en mi mente. Algo dentro de él, algo más allá de la oscuridad, había estado observándome todo el tiempo. Y no era el diablo de las sombras el verdadero enemigo. No. Lo que había liberado, lo que había invocado con mi propio miedo, era algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Un eco distante de risas, bajas y guturales, comenzó a llenar el vacío a mi alrededor. Las risas no provenían de ninguna figura visible, pero sabía que era la misma entidad que me había susurrado antes. Su risa me atravesaba, era como si mi alma misma fuera el objeto de su diversión.
No tienes idea de lo que has despertado, dijo la voz, su tono ahora lleno de burla. Creías que el diablo de las sombras era el peor de mis siervos. Pero no lo es. Yo soy mucho más antiguo que él. Yo soy lo que está detrás de todo, lo que él teme. Yo soy la oscuridad misma, la que no tiene nombre, la que no puede ser descrita con palabras. La que ha estado esperando. Un miedo visceral se apoderó de mí. No podía moverme. No podía pensar. Estaba atrapado en un espacio que no era espacio, en un tiempo que no era tiempo. Todo mi cuerpo se sentía vacío, como si ya no fuera yo, sino solo una carcasa. Estaba siendo consumido, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero en ese instante de desesperación, algo sucedió. Un destello de claridad. Recuerdo que, cuando vi el espejo por primera vez, algo me llamó la atención. El papel que encontré en mi casa, ese que hablaba sobre cómo engañar al diablo, y si no era el diablo quien debía ser engañado. ¿Y si esa entidad que ahora me amenazaba había sido invocada por error, pero también podía ser contenida de la misma manera? Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de reconstruir las piezas del rompecabezas. Si el diablo de las sombras había sido un sirviente, entonces, tal vez, esta entidad más antigua también tenía una debilidad, algo que podía usar a mi favor. Si podía usar la misma técnica de engaño, quizás, solo quizás, podría darle vuelta a la situación. La oscuridad se hizo más densa, la risa más fuerte, pero algo dentro de mí comenzó a arder con una energía renovada. La sombra que me rodeaba no podía ser destruida con simples gritos o resistencias. No, necesitaba algo más. ¿No lo entiendes? La voz susurró, esta vez mucho más cerca, casi en mi oído. Tú, eres mío. Has tocado lo prohibido, has atravesado el umbral. Ahora eres parte de lo que soy. No puedes escapar. No hay escapatoria para ti. Respiré hondo, recogiendo todas las fuerzas que me quedaban. No podía rendirme ahora. Había algo que todavía no había probado. Algo que había pasado por alto cuando rompí el espejo. No tienes control, la voz continuó, mientras la oscuridad se intensificaba, como si tratara de envolverme por completo. Ya es demasiado tarde. Tú ya eres parte de mí. Pero en ese momento, entendí lo que debía hacer. La clave no estaba en resistir, ni siquiera en luchar contra la oscuridad. La clave estaba en aceptarla. De una manera diferente. Era como un pacto, pero a la inversa. Si el diablo de las sombras se alimentaba de miedo y desesperación, entonces esta entidad, esta sombra ancestral, podría ser engañada al ser confrontada directamente con lo que más temía. Me centré en mi propio miedo. No el miedo que sentía en ese momento, sino el miedo profundo, el miedo primigenio que todos los humanos compartimos, el miedo a la nada. A la oscuridad absoluta, al vacío eterno, a la inexistencia. Al fin de todo. La entidad no podía soportar esa noción. No podía soportar el hecho de que su propia existencia podría ser cuestionada. Con un esfuerzo titánico, lancé mi voluntad hacia el vacío, hacia la oscuridad que me rodeaba, y grité en mi mente. Te acepto. Te enfrento. Porque sin mí, sin mi miedo, tú no existes. Tú eres solo una sombra, un eco de lo que yo temo, y si yo dejo de temerte, te desvanecerás. ¿Desaparecerás? El vacío titubeó. La presión en el aire comenzó a ceder, como si la propia esencia de la entidad estuviera siendo erosionada por mis palabras. La risa se desvaneció, y por un instante, todo quedó en silencio. Pero entonces, una nueva figura emergió. No era la misma sombra. Esta era más humana. Un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad que no podía describir. Su mirada estaba fija en mí, y su sonrisa era más malévola que cualquier otra que había visto antes. Creías que podías engañarme, dijo, esta vez con una calma aterradora. No sabes lo que has despertado, ni lo que has desatado. Y con esas palabras, la realidad misma comenzó a distorsionarse. El espacio a mi alrededor se comprimió, el aire se hizo irrespirable, y el suelo comenzó a abrirse, revelando una hendidura que parecía llegar hasta el mismo abismo. No estaba solo ahora. La sombra que había enfrentado ya no era la más grande amenaza. Algo mucho peor había llegado, y su sonrisa indicaba que este era solo el principio de lo que venía.
La hendidura en el suelo se expandió con rapidez, como si un abismo estuviera devorando la realidad misma. El aire era pesado, denso, casi como si pudiera cortarse con un cuchillo. Y el hombre, esa figura que ahora parecía más real, más humana, observaba con una calma espeluznante. No había duda de que no era un ser común. Su rostro, cubierto por esa capa de oscuridad, era como una máscara que no pertenecía a este mundo, pero en sus ojos había algo familiar. Algo que me hizo sentir un escalofrío en el fondo de mi ser. Como si lo hubiera conocido antes, pero no de una manera tangible, sino en algún rincón oscuro de mi memoria, en un sueño olvidado, tal vez. Sabes, dijo con voz suave, pero cargada de poder, pensé que podrías haber aprendido. Pero te aferraste a tus miedos, y ahora ya es demasiado tarde. Te has cruzado con las fuerzas que no deberías haber tocado. Mi respiración se aceleró. La oscuridad en su rostro parecía expandirse, envolviéndolo por completo, y por un instante, me pregunté si incluso él mismo se estaba desintegrando en esa misma oscuridad. Pero no. Algo me decía que esta figura no era un simple espectro, ni una entidad que pudiera ser destruida por la luz o la voluntad. No. Era mucho más que eso. Era el vacío mismo, la nada que habita más allá de la comprensión humana, algo que no debería existir en nuestro mundo. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún había una oportunidad. Había algo que podía hacer, algo que no había intentado todavía. Y lo supe en ese instante, al igual que supe que no podía hacerlo solo. Este ser, esta entidad, no estaba buscando un enfrentamiento directo. No solo quería destruirme. Quería que me despojara de mi voluntad. Quería que aceptara la nada como parte de mí. Pero, ¿y si podía rechazar esa idea? ¿Y si la única forma de vencerlo era no aceptar la oscuridad, no sumergirme en el vacío, sino recordar quién era yo realmente? El miedo que sentía en ese momento no era más que una ilusión, un reflejo de mi propia fragilidad, una prisión que solo existía porque yo lo permitía. No podía dejarme arrastrar por él. El hombre de la capa oscura se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco lejano. Puedo oír tu mente gritar. Puedo ver tus dudas. ¿Por qué sigues luchando? ¿Qué esperas lograr? El fin ya ha comenzado. No hay vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que nunca. Tenía que resistir. No podía dejarme atrapar en su juego. Miré la hendidura en el suelo, el abismo que se expandía, y comprendí lo que estaba pasando. El abismo no solo representaba la nada, sino que también era un portal, una puerta hacia un lugar que no debía existir. No era solo un vacío, sino una distorsión del tiempo y el espacio, una conexión a algo más allá de la comprensión humana. Con cada paso que daba la figura oscura, el abismo se hacía más grande, más profundo, más irresistible. Es demasiado tarde, susurró el hombre, como si lo que estaba a punto de suceder fuera inevitable. No importa lo que hagas, ya no puedes detenerlo. Pero en ese momento, sentí una presión en el pecho. No era miedo. Era comprensión. La respuesta había estado frente a mí todo el tiempo, en ese rincón olvidado de mi mente, en ese pequeño destello de claridad que había tenido al principio. No debía enfrentar a la entidad con miedo. No debía luchar contra él. Debía confrontarlo con algo que él no pudiera comprender. Un pensamiento me asaltó, y al instante supe lo que debía hacer. No podía usar mi miedo en su contra, no podía desafiarlo con luz o fuerza. Lo que debía hacer era dejarlo entrar. La figura frente a mí se detuvo, observando cada uno de mis movimientos con una mirada penetrante. Lo has entendido demasiado tarde, murmuró. Has aceptado lo que soy, y ahora es tu fin. Pero, en lugar de rendirme, hice lo contrario. Abrí la puerta. No la puerta de la hendidura en el suelo, sino la puerta dentro de mí. Dejé entrar el vacío, la oscuridad, la nada que él representaba. Permití que su presencia invadiera cada rincón de mi ser. Sentí la fría oscuridad fluyendo por mis venas, como si mi propia esencia se disolviera en ella. Y entonces, sucedió algo que nunca hubiera esperado. La entidad, ese ser que creía que lo controlaba todo, pareció vacilar. La oscuridad a su alrededor tembló, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Su rostro, antes impasible, comenzó a mostrar señales de desconcierto.
La sonrisa que tenía en su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de confusión. ¿Qué haces?, gruñó, y por un momento, su voz ya no sonaba tan segura. Era cierto lo que había dicho. Había cruzado una línea. Había dejado entrar el vacío en mí. Pero lo que no sabía es que, al hacerlo, también había ganado el control sobre él. Al aceptar la nada, al abrirme a lo más oscuro, descubrí que la entidad misma era vulnerable a esa aceptación. No podía dominar algo que no tenía. No, no puede ser. Su voz, ahora quebrada, llenó el aire. Te he condenado. Te he hecho mío. Pero algo comenzó a cambiar. La oscuridad que antes parecía invulnerable empezó a disolverse, como si estuviera perdiendo su forma, su sustancia. No. Esto no es posible. Su grito resonó, pero ya no era el sonido de un ser invencible. Era el sonido de una entidad que, al igual que yo, estaba siendo consumida por su propia creación. La hendidura en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, como si el portal que había abierto estuviera siendo sellado desde el otro lado. La figura oscura ya no estaba tan cerca, ya no estaba tan sólida. La sombra, que antes parecía infinita, ahora comenzaba a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, antes de que pudiera sentir el alivio de la victoria, escuché una última frase que me heló la sangre. Esto no ha terminado. Lo que has hecho, lo que has desatado, ya no puedes detenerlo. Habrá un precio, y ese precio será más alto de lo que imaginas. La oscuridad, aunque debilitada, no había desaparecido por completo. Y aunque parecía que había ganado la batalla, sabía que lo peor estaba por venir. La oscuridad, aunque debilitada, seguía acechando, no como un espectro visible, sino como una presión constante en mi pecho, un recordatorio de que, incluso si había logrado una victoria momentánea, el mal nunca se disuelve por completo. La figura oscura se desvaneció, pero sus palabras resonaban con una claridad aterradora. ¿Habrá un precio? El aire se tornó más denso, el silencio absoluto envolvía todo, como si el mundo estuviera esperando, conteniendo el aliento. Miré a mi alrededor. El abismo, que había comenzado como una grieta en el suelo, ya no estaba allí, pero la sensación de vacío seguía presente. Como si algo hubiera quedado atrás, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Con cada segundo que pasaba, mi mente intentaba comprender las consecuencias de mis acciones. Había dejado entrar la oscuridad, había aceptado la nada. Pensé que podía engañar a la entidad, pero había algo más grande en juego, algo que no había anticipado. El precio no era solo un castigo, sino una transformación, una distorsión de la realidad misma. Un fuerte latido en mi pecho me hizo tambalear. No era solo el miedo, ni el cansancio. Algo dentro de mí estaba cambiando. Sentí una punzada de dolor en mis sienes, como si mi propia mente estuviera siendo desgarrada. Miré mis manos, y por un instante, juraría que no eran las mías. Estaban diferentes, más pálidas, con una textura que no podía reconocer. ¿Qué me has hecho?, grité, sintiendo que mi voz no me pertenecía. La respuesta llegó antes de que pudiera entender lo que sucedía. No provenía de ninguna parte, pero la sensación de estar observado, de ser invadido, fue más fuerte que nunca. La entidad, o lo que quedaba de ella, no se había ido por completo. Había dejado una parte de sí misma dentro de mí. Había dejado su marca. La transformación continuó. Mis ojos se nublaron y, por un instante, el mundo que conocía desapareció. Vi paisajes distorsionados, fragmentos de lugares que no pertenecían a este tiempo, a este espacio. La voz que me había susurrado al oído no era solo la de la entidad, sino la de algo mucho más antiguo. Ahora estás marcado, dijo la voz, suave y penetrante. Y el precio de haberme desafiado es este: nunca estarás solo. Yo seré parte de ti, y tu vida será mi juguete. La realidad comenzó a romperse. Todo lo que conocía se desvaneció. Los edificios, las calles, las personas, todo comenzó a distorsionarse. Lo que había sido familiar se convirtió en una pesadilla de sombras y ecos. Ya no estaba en mi hogar. Ya no estaba en el mundo en el que había vivido. Vas a vivir en mi mundo ahora. La voz dijo, con una calma que me hizo temblar. Te he enseñado el sabor del vacío.
Y ahora, solo habrá oscuridad. Mi cuerpo comenzó a moverse sin control. Las sombras a mi alrededor parecían estar jugando conmigo, arrastrándome hacia lugares que no podía reconocer. ¿Qué era real? ¿Qué era mentira? El tiempo ya no tenía sentido. La distancia ya no existía. Estaba atrapado entre dos mundos, uno en el que había luchado por escapar de la oscuridad y otro donde esa oscuridad era ahora parte de mí. Lo que había comenzado como un intento de engañar al diablo, de confrontar al mal, había resultado ser un error monumental. Ahora, me encontraba atrapado en un ciclo sin fin, donde la oscuridad no era algo externo, sino algo que vivía dentro de mí. Y lo peor de todo, era que nunca podría saber si lo que estaba viendo era una distorsión de mi propia mente o si, en verdad, la realidad había dejado de existir. El eco de las risas de la entidad, llenó el espacio vacío que ahora habitaba. La puerta del abismo, aquella grieta que había cerrado, se abrió una vez más, pero esta vez, no era un portal a otro mundo. Era la puerta de mi propia alma. Y aunque la oscuridad parecía haber ganado, algo dentro de mí, quizás una chispa de mi humanidad, luchaba por resistir. No sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero sabía una cosa, no podía rendirme. No podía dejar que la oscuridad me consume completamente. Porque mientras respire, mientras quede algo de mí, aún hay esperanza.